En este video vamos a hablar acerca de unas funciones que complementan a lo que es el elemento de GroupBy para poder, en este caso, realizar reportes de una manera más eficiente. Por ejemplo, nosotros aquí vamos a ejecutar esto. Tenemos todos nuestros empleados. Tenemos sus salarios, tenemos sus fechas de contrato y también tenemos datos propios como lo que es la comisión, el departamento al que pertenece y el cargo que desempeñan. En este caso también tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo la tabla de departamentos, pero en este caso no la vamos a utilizar, simplemente para que tengamos en cuenta este campo y recordar que pues cada empleado pertenece a un departamento. Supongamos que queremos obtener en este caso un reporte variado que nos muestre diversa información relacionada con nuestros empleados y nuestros departamentos. Por ejemplo, pudiéramos pedir cuánto estamos gastando para pagarle a todos nuestros empleados. Lo podríamos conseguir de esta manera. Si ejecutamos esto, obtenemos la sumatoria de todos los salarios por mes y sabemos que al mes tenemos que pagar esto. Esto pues suena algo sencillo. Ahora, imagínate que después nos piden que debemos de saber o de brindar un reporte, el cual nosotros mostremos el salario que debemos de pagarle a todo un departamento por mes y esto aplicado a todos los departamentos. Bueno, esto lo podemos hacer por medio de esta consulta y vemos que dividido en departamentos nosotros estamos trabajando con lo que es el salario. Vamos a poner el departamento aquí para que podamos visualizar a qué departamento le estamos pagando tal. Por ejemplo, vemos al departamento con el ID 30, le damos esta cantidad y de igual manera para las demás se muestran sus sumatorias del salario. Ahora imagínate que nos piden trabajar ahora también en el mismo reporte, encontrar lo que es el salario, pero en este caso por cargo que estamos pagando. Es decir, cuánto le estamos pagando en total a los analistas que tenemos, cuánto le estamos pagando total en clerks, que son empleados normales, cuánto le estamos pagando a los personal de ventas, a los managers y al presidente. Con esta otra función nosotros lo pudiéramos realizar. Y ahora si nosotros quisiéramos de igual manera separar, en este caso por departamentos, los salarios y encima poner el cargo que de estos departamentos contienen y ver cuánto le estamos pagando a cada empleado basado en qué departamento está y qué función desempeña, pues de aquí también lo podríamos hacer. De igual manera podemos poner aquí el departamento para saber a qué departamento pertenece el cargo y aquí lo podemos ver. De igual manera esto lo podemos ordenar. Estos datos, por ejemplo, nos pueden pedir un reporte que nos pida toda esta información y como ves, ya hemos en este caso trabajado con lo que son varias sentencias y hemos ejecutado muchas acciones para obtener información. Imagínate que nosotros, por ejemplo, aquí ya estamos obteniendo aquí lo que son los totales por departamento y por cargo, pero imagínate cómo nosotros pudiéramos hacer de una manera más sencilla todas estas tareas. Por ejemplo, aquí tuvimos que ejecutar varias sentencias para obtener diversas informaciones. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, ir a usar lo que viene siendo la palabra clave que apoya a GroupBy para hablar del roll loop. En este caso, aquí yo te estoy mostrando una sentencia de un select, from, con where y con un GroupBy. Esto te lo muestro porque anteriormente habíamos ejecutado un ejemplo en el que yo te dije que la función where no se puede ejecutar si hay una función de GroupBy. La verdad es que sí se puede hacer, solo que where lo que viene a hacer aquí es hacer un filtro antes de que se ejecute el agrupamiento. Por eso, cuando nosotros queríamos realizar la tarea que estábamos realizando en el ejercicio donde enseñé el GroupBy, puse mejor el having porque el having
hacía el filtro después de que nosotros estábamos agrupando. Y aquí el where lo está haciendo desde antes el filtro, antes de que nosotros agrupemos. Por ejemplo, si yo aquí le pongo que el where, que el departamento ID sea menor a 20, pues entonces nada más me va a tomar en cuenta los departamentos 10. Y no voy a poder agrupar porque pues nada más va a haber un departamento. Entonces no tiene sentido que yo haga esto si no voy a poder agrupar por departamento, si nada más voy a tener uno. Entonces realmente por eso tiene más lógica usar el having, pero que veas que sí se puede utilizar. Para este ejemplo los voy a seleccionar todos de esta manera, para que veas que sí se puede usar un where con un group by. Solo que tengas esto en cuenta. Si nosotros primero ponemos, por ejemplo, where, lo que va a hacer es que primero va a hacer el filtro antes de hacer el agrupamiento. Después que haga el filtro va a realizar el agrupamiento y al final podemos filtrar en base a los agrupamientos de datos que nosotros hicimos. Esto solo lo quería dejar claro porque es un tema que es importante. Tienes que conocer que sí se puede utilizar el where con group by. Pero en ese momento lo dije para que te hicieras la idea de que primero se tenía que trabajar lo que era el group by y después el having, para que tuviera sentido. Ahora, nosotros podríamos generar varias ejecuciones de sentencias como lo habíamos visto anteriormente para poder generar diversa información dependiendo de lo que nosotros queramos, pero como te comentaba, existen maneras más sencillas que va a ser la que vamos a ver aquí en Rollup para poder trabajar esto. Group by, en este caso lo que va a hacer la función de group by rollup nos va a agrupar por medio de departamentos y de cargos, y adicionalmente lo que va a hacer es producir subtotales y totales de lo que nosotros estemos manejando. Si nosotros utilizamos en este caso el rollup, vamos a crear subtotales que se acumulan desde el nivel más detallado hasta la suma total, siguiendo la lista de agrupamientos especificada en la cláusula group by. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a ejecutarlo primero. Recordemos que el where realmente no va a filtrar nada porque va a tomar en cuenta todos los departamentos, así que ten eso en cuenta. Aquí estamos ejecutando y veamos qué es lo que obtenemos. Estamos obteniendo, al igual que como lo estábamos obteniendo anteriormente, obtenemos lo que es el departamento, el cargo y la sumatoria, basándonos en primeramente departamentos y después el cargo. Ok, entonces sabemos que estamos viendo la sumatoria de los salarios por departamento y por cargo, tal como lo vemos aquí en el departamento 10. La sumatoria de todos los clerk nos da 1300. De igual manera para los managers en el departamento 10 nos da la suma 2450. Y para el presidente en el departamento 10 nos da un total de 5000 porque nada más es uno. Y vemos una nueva fila adicional que también proviene de lo que es la fila del departamento 10, y vemos que hay un guioncito aquí, pero ignoremos este guioncito y pasamos directamente a lo que es este resultado. Este resultado viene a ser el total de la sumatoria de estos números que tenemos aquí. Si te fijas, lo que ha hecho el rollup es prácticamente hacer dos tareas en una sola. Por ejemplo, nosotros aquí estábamos obteniendo, en este caso, la sumatoria de salario por departamento y por cargo. Entonces, nosotros con esto obteníamos estos tres registros, pero no podíamos obtener este registro con esa sentencia. Entonces, ¿qué sentencia era lo que hacía en este caso para poder trabajar por departamento? Bueno, pues esta sentencia. Entonces nos damos cuenta que es la sumatoria de dos sentencias en una sola, tal y como lo vemos aquí. De igual manera esto va a funcionar para los demás departamentos. Veamos los ejemplos. Vemos aquí que para el clerk nos da 1900, luego 6000 para los analistas, manager 2975, y vemos que la suma de estos tres números viene a darnos esta cantidad. De igual manera para el departamento 30 y así. Y veamos que al final
veamos que aquí no tenemos nada asignado, ni tampoco en la segunda columna, pero tenemos un valor aquí. Este valor es de la sumatoria de todos los salarios que estamos mostrando aquí, sin tomar en cuenta obviamente los subtotales que sacamos por cada departamento, porque estos son solo subtotales que sacamos de aquí. Lo que en realidad hace es sumar todos los salarios de los empleados y nos da esto. Si tienes duda, fíjate, apréndete este número que es el 29.025 y vamos a hacer la sumatoria de todos los empleados aquí del salario y vemos que es la misma cantidad. Entonces ya pudimos hacer varias líneas, varias sentencias diferentes en este caso, y todas las resumimos en una sola gracias a rollup. Entonces esta es la función principal de rollup. Luego tenemos otra que viene a ser la función cube. La función cube lo que hace es que, al igual que rollup, va a obtener distintas combinaciones. En este caso vamos a ejecutarla. Vamos a tener distintas ejecuciones de varias sentencias, como si fuera solo en uno. Cube lo que genera en este caso son informes de tabulación cruzada, así es el nombre técnico. Dentro de Cube podemos utilizar todas las funciones de agregación como el promedio con ABG, la sumatoria con sum, tal como lo estamos haciendo aquí. También tenemos el mínimo, el máximo y el count. Las columnas que se muestran aquí en la cláusula de group by deben de estar incluidas en la referencia cruzada para poder crear un superjuego de grupos. Esta función especifica en la lista select lo que se va a aplicar a los grupos para crear valores de resumen a las filas superagregadas adicionales. Ok, esa fue toda la definición técnica, pero en palabras más simples, lo que va a hacer Cube es darte todas las posibles combinaciones de filas que se puedan tener entre lo que son los grupos y los argumentos que indiques aquí. Si por ejemplo nuestra agrupación de group by tiene un número de filas, lo que va a hacer Cube es duplicar ese número de filas para poder realizar todas las, en este caso, combinaciones. Vamos a ver por ejemplo esto mismo. Ejecutamos. Esta no era, era esta. Era este group by porque estamos haciendo de departamento y de cargo. Tenemos 9 filas, por lo que si seguimos la teoría del group by cube, deberíamos tener el doble de filas si usamos una función de group by cube. Deberían de ser 18 en este caso. Y efectivamente vemos que estamos trabajando con 18 filas. Ahora vamos a hablar de qué es la información que obtenemos aquí. La información que tenemos en los resultados va de la siguiente manera. Primeramente obtenemos el total del informe que habíamos visto anteriormente, que era el total de todos los salarios. Y posteriormente obtenemos el total por, en este caso, cargo. Como vemos aquí nos indica que estamos obteniendo el total de cargo por departamento. Entonces estamos obteniendo aquí ya, en este caso, todos los cargos con sus respectivos salarios. Y esta sumatoria pues nos debe de dar todo lo que es, en este caso, este resultado. Ahora también pudiéramos trabajar, por ejemplo, voy a hacer esto más grande. Pudiéramos ver también, por ejemplo, este dato que está aquí. Esto indica lo que es el subtotal de lo que se gana en el departamento 10 por mes. O bueno, lo que gastamos en este caso vemos que es la sumatoria de estos números, que es lo que nos da este resultado. Y si te fijas, aquí todo esto está en el departamento 10. De igual manera tenemos el subtotal para lo que es el departamento 20, para el departamento 30 y ya. Entonces aquí nos muestra, además de los subtotales de departamento, nos muestra los datos de los empleados. Bueno, en este caso de los cargos, cuánto gastamos en cargos. Luego nos da por todos los cargos, porque recordemos que no solamente hay managers en lo que es el departamento 30, sino también hay managers
en el departamento 20 y así como en todos los departamentos. Entonces, para sumar a todos los managers lo podemos hacer de esta manera también. Y ya finalmente vemos aquí que obtenemos la sumatoria total. Entonces, aquí se puede decir que nosotros ya tenemos una forma más detallada de poder generar reportes sin estar realizando muchas peticiones distintas para obtener cada uno de las distintas informaciones que nosotros podemos generar. Entonces, la verdad, estas palabras clave son muy importantes y son muy útiles porque, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, imaginen un número muy exagerado. Si tuviéramos 3 millones de empleados o de registros que tuviéramos que analizar, imagínate estar haciendo una sentencia para obtener un dato, luego otra sentencia diferente para obtener otro dato. Esto obviamente sería estar haciendo consulta en la primera, serían los 3 millones. Luego en la segunda, otros 3 millones. Entonces ya tendríamos que hacer, en este caso, 6 millones de consultas. Entonces mejor hacemos esto una sola vez y obtenemos la información detallada. Ok, entonces esta es otra manera de cómo podemos trabajar. Ahora, nosotros también pudiéramos, imaginemos que no queremos ordenar tanto la información así como queremos y lo único que necesitamos hacer es agrupar primero de departamento y luego del cargo. Pero adicionalmente también queremos obtener el ordenamiento por el cargo y luego el departamento. Obviamente no conocíamos esta palabra que es los grouping sets, pero los grouping sets nos ayudan a hacer esto. Esto evita que nosotros, por ejemplo, tengamos lo que tenemos aquí. Por ejemplo, yo pudiera tener esto así, pero si quisiera ahora el cargo primero antes que el departamento, porque recordemos que el orden importa, pues tendría que voltear esto y ponerlo de esta manera. Entonces, volviendo al caso anterior en el que tuviera 3 millones de empleados, pues tendría que hacer una ejecución muy larga. Entonces, realmente no me conviene hacer esto y si lo puedo hacer todo en lo que es una sola sentencia, pues con grouping sets lo podemos hacer. Grouping sets lo que realiza es simplemente dentro de sus paréntesis tú puedes poner conjuntos de agrupamiento. En este caso yo tengo aquí un conjunto de agrupamiento que yo lo puedo hacer así. De igual manera puedes agrupar con más datos aquí adentro o si no también pudieras poner lo que son otros agrupamientos, por ejemplo aquí. Entonces nosotros vamos a dejarlo como lo teníamos en el ejemplo actual. Esto lo voy a dejar así y volvamos a lo que es esto. Por ejemplo, nosotros podemos ejecutar esto y en un grouping sets vamos a ejecutarlo. Normalmente teníamos 9, pero como aquí estamos haciendo dos subconjuntos, esto va a aumentar a 8. Vamos a ejecutar esto para que veas a qué es lo que me refiero. Este era un subconjunto de los que estábamos haciendo y fíjate, 9 filas. Y aquí están las otras 9 filas de este ordenamiento de group by. Entonces, obviamente nos debe de dar aquí los 18. Ok. De igual manera, si nosotros agregamos un tercer parámetro, vamos a repetir este agrupamiento. Deberíamos de tener 27 resultados. Y 27 resultados, exactamente. Entonces, la cantidad de resultados va a variar dependiendo de las reglas que defina tu agrupación. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar ya al final. Obviamente, volvamos a lo que es el cube. Imagínate pues que tú haces tu reporte y todo lo que quieras, pero esto no es muy entendible a la primera. Realmente pues no está tan intuitivo lo que estamos trabajando aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer para hacer que entendamos que por ejemplo este es el subtotal de todo? Estos son subtotales por cargo y así. Bueno, lo que podemos usar es lo siguiente. Esto que tenemos aquí es la solución que nosotros podemos realizar. Antes de entrar a qué es grouping, fíjate que estamos manejando la misma sentencia que manejábamos anteriormente, que era con cube. Luego filtrábamos por departamento ID y luego por cargo, lo cual nos daba como referencia esta tabla.
pero pues obviamente no sabemos si en este caso este guión representa lo que es un dato nulo o simplemente viene siendo un subtotal calculado de alguna sentencia generada por cube o rollup. Entonces, en este caso podemos usar lo que es la palabra clave grouping. Grouping se tiene que usar en la parte del select porque va a formar parte de las columnas que se van a mostrar aquí. Por ejemplo, las columnas van a, en este caso, consultar lo que es un argumento en el que va a indicar con un 1 y un 0 si la información fue devuelta. Por ejemplo, va a indicar un 1 cuando la información haya sido calculada, es decir, que si se muestran los datos por esa razón. Y va a mostrar un 0 si en este caso la información calculada por esa división que nosotros realicemos fue calculada por esa columna. ¿A qué es lo que me refiero? Bueno, lo que me refiero es que, por ejemplo, yo voy a poner departamento y voy a poner esto, le voy a poner el nombre como subtotal de departamento y a esto le voy a poner subtotal por cargo. Si te fijas, estos dos mismos campos que estoy utilizando aquí son los mismos que estoy poniendo aquí. ¿Ok? Entonces, ya una vez que tengas esto en mente, vamos a ejecutar la sentencia. Ejecutamos y ahora vemos que tenemos otras dos columnas y vemos que hay un conjunto de unos y ceros. ¿Esto por qué pasa? Bueno, aquí vamos a explicar, por ejemplo, si yo veo que en mi columna veo dos guiones, pero tomo como referencia estos dos, veo que tienen un 1 y un 1, lo cual significa que nos ha hecho la sumatoria por cargo y de los cargos en departamentos. Entonces todo nos referimos a todos los salarios de todos los empleados, lo cual nos da este número que está aquí. Ahora vemos que para la sumatoria de los cargos, vemos que aquí tenemos un 1 y acá tenemos un 0, lo cual indica que ha sumado, en este caso, todos los cargos sin importar el departamento. ¿Ok? Ahora, aquí vemos ya, por ejemplo, que estamos teniendo un 0 y vemos que en este caso ahora nosotros estamos obteniendo lo que es el subtotal por departamento, que es esto que tenemos aquí. Y de igual manera vemos que aquí ya nos marca que hay un 1. Entonces cuando marca 0 realmente es que no se está tomando en cuenta por esta tabla. Y aquí, por ejemplo, que estamos manejando lo que es el 0 y 0, pues indica que simplemente es un registro normal que viene únicamente filtrado por lo que es, en este caso, la división que hicimos en departamento y por cargo. ¿Ok? De igual manera podemos aquí ver que estamos hablando de otro subtotal de departamento y de igual manera esto lo podemos ir conociendo así. Entonces es una manera en la que, aprendiéndote con este ejemplo qué es lo que obtenemos en base a las combinaciones de este número, bueno, ya podemos definir que sí es un campo y que no es un campo con algún valor, como por ejemplo podría ser un valor nulo. En este caso no tenemos valores nulos, pero se puede dar el caso en el que te salgan valores nulos. Estas funciones de agrupación que vienen en este caso, a darnos palabras clave para extender nuestra funcionalidad al usar group by, nos permiten realizar reportes. Recuerda que esto es para generar reportes. ¿Ok? Bueno, ya con esta información terminada, vamos a proseguir en el próximo video aprendiendo más sobre el lenguaje SQL y herramientas que te pueden ayudar a ti para obtener la información de una mejor manera y más eficiente. Continuemos.